Hola, bienvenidos. En un video previo estuvimos hablando de algunas de las aportaciones de Einstein a la teoría cuántica, en particular su artículo de 1905 que se titula Acerca de un punto de vista heurístico relativo a la transformación y producción de la luz. En él explicaba, por supuesto, el efecto fotoeléctrico y enunciaba, y ahí viene lo heurístico, enunciaba a través de una analogía que la luz debía de ser a frecuencias bajas un cúmulo de partículas, lo que hoy día se denominaría los fotones. En aquel entonces, eso era el resultado de la teoría cinético-molecular del calor, de la teoría de Boltzmann y Maxwell. Y Einstein utilizó también, como mencioné en los videos previos, para argumentar contra la naturaleza continua de ese supuesto fluido que llena el espacio que se denomina éter. La luz terminó por no ser un proceso, como argumentó Maxwell tanto, y se volvió un conjunto de partículas, es decir, pasó de ser un proceso a ser una suerte de sustancia, que todavía hoy no se sabe en qué consiste. En este video quiero volver sobre eso haciendo unos cálculos muy sencillos relativos al gas ideal y de paso platicar qué son la colectividad canónica, microcanónica y gran canónica. Cuando nosotros construimos o cuando se construye la teoría cinético-molecular del calor, se introducen esos tres colectivos que vienen a ser la manera formal en cómo se da modelación matemática a los siguientes procesos. Primero, un sistema aislado. Un sistema aislado en el que no habrá intercambio ni de energía, ni de materia, o sea, de número de partículas, ni variación de volumen. Es decir, a volumen constante, un proceso isócoro, con energía constante, un proceso isoenergético, y con número de partículas constante, es decir, no hay variación en el potencial químico. Cuando nosotros, a eso le llamamos, a esas condiciones le llamamos las condiciones macroscópicas, y todo lo que se denomina microestados compatibles con estas forman la colectividad microcanónica. Cuando se permite variación de la energía, se tiene la colectividad, o sea, es más libre, puede haber intercambio de energía, calor, entonces tenemos la colectividad gran canónica. Y cuando hay intercambio de partículas, es decir, cuando el potencial químico se permite que varíe, vamos a tener la colectividad gran canónica. Los cálculos de Einstein de las frecuencias bajas los hace en la colectividad microcanónica. Supone que todas las posiciones, todos los microestados del espacio-fase compatibles con las condiciones macroscópicas de energía constante, volumen constante y número de partículas constante, todos esos microestados compatibles con esas condiciones son la colectividad microcanónica y todos tienen la misma probabilidad. Vamos a hablar de ello ahora con unos cuantos garabatitos para ver si logramos comprenderlas un poco mejor ya cuando las veamos con unas ecuaciones muy sencillas, porque esto es sencillo. La ecuación fundamental que vamos a requerir es lo que se denomina fórmula de Boltzmann. Esta se llama fórmula de Boltzmann. Fórmula de Boltzmann. De Boltzmann. Para la entropía. S. Como todos sabemos, la entropía es una función de estado. Aquí, Kb es la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann por el sistema de unidades MKS que yo siempre uso, Boltzmann. Y omega es el número, es la distribución de microestados, así lo voy a poner, es la distribución de microestados. Distribución de microestados. Vamos explicando un poco qué quiere decir microestados y macroestados. Miren,
En la termodinámica, o desde un punto de vista macroscópico, vamos a pensar así que tenemos algo que vamos a llamar un punto de vista macro, un punto de vista macro que vamos a caracterizar con ayuda de energía, número de partículas y volumen. Energía, número de partículas y volumen. Pero micro, como la naturaleza se supone que está hecha de partículas que se mueven unas con otras en el espacio, entonces lo que aquí necesitamos son las coordenadas, así las voy a poner, 1, 1, Rn, Pn, que son la posición y sus momentos. Entonces, estas corresponden a la partícula 1, está la partícula n. Esta es la configuración micro, así las caracterizamos porque son un montón de partículas. A nivel microscópico son un montón de partículas. A nivel macro, vean, solamente necesitamos unas pocas variables. Debemos de poder pasar de aquí a aquí. Esto de aquí genera un espacio que generalmente se llama espacio-fase, le vamos a llamar así. El espacio-fase es el acumulado de todos estos puntos. En el espacio-fase nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones que van a determinar la dinámica. Este es el hamiltoniano y esto es, perdón, esto es aquí P y acá tenemos punto, y este es QH, este es el hamiltoniano. Eso es lo que vamos a tener. Estas ecuaciones, aquí voy a hacer un dibujito. Imaginémonos que este es el espacio-fase, ese cuadradito que puse ahí, y que aquí tenemos los puntitos. Aquí están. Cada uno de estos a este tiempo, como pueden ver, son partículas discretas. Cada una de estas partículas en este particular momento de tiempo, vamos a poner el momento de tiempo t igual a 0, este es un microestado del sistema compatible con las condiciones macroscópicas de energía constante, número de partículas constante y volumen constante. A otro momento de tiempo, pues esto va a cambiar. Y si nosotros queremos verlo en movimiento, pues nos podemos imaginar que aquí va la trayectoria de los sistemas. Miren, como es hamiltoniano, son así bonitas. Van a llenar todos y cada uno de estos espacios, cada uno de estos es equiprobable. Eso es lo que significa. Es como decía Einstein, las partículas en sistema pasan el mismo tiempo aquí que aquí o que aquí. Esa es la idea de probabilidad de Einstein, que es tiempo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver cómo es eso de el número de microestados. El número de microestados, si nosotros definimos una energía E, le vamos a poner E0, que ya está definida, un número de partículas, N0, y un volumen 0, constantes, todo esto constante. Obviamente el que tengamos eso fijo no quiere decir que las partículas, que los microestados, pues no se estén ocupando. Estas son condiciones que van, como quien dice, a definir una superficie en el espacio-fase y en esa superficie se va a mover el sistema. ¿Cómo se calcula omega? Bueno, aquí lo voy a hacer de la manera, digamos, ingenua. Omega se calcula de la siguiente manera. Es el número de microestados. Bueno, aquí le voy a poner, en realidad, bueno, sí, omega es el número de microestados, pues debe de ser una integral, desde que i es igual a 1 hasta n, de todas las coordenadas canónicas, y otra integral, desde que i es igual a 1 hasta n, de todos los momentos canónicos. Eso es más o menos lo que debe de ser omega, el número completo de microestados. Si queremos ponerlo de esa manera, pues a la entropía se le pone aquí un signo menos. Aquí se lo voy a poner ya para no estar poniendo tantos números. En realidad, pues, debería de ser la probabilidad, que sería 1 sobre omega. Pero ya lo he obviado poniendo ese signo ahí. Entonces tenemos estas dos cosas. Es muy fácil ver qué es esto. Es un volumen. Esto es un volumen
multiplicado n veces. Aquí lo voy a poner. Un volumen multiplicado n veces. Un volumen en el espacio de las Q, que se llama espacio de configuración. Este volumen. Solamente nos va a quedar esta integral de acá. La integral de I, desde que I es igual a 1 hasta N, de PI. ¿Por qué nos queda así esas funciones? ¿Por qué nos quedan de esa manera esas funciones? Bien, aquí lo voy a explicar un poco más. Miren, en el caso de un gas diluido, donde no hay interacciones, gas diluido, el hamiltoniano del sistema, pues no es más que una suma, desde que I es igual a 1 hasta el número de partículas de los momentos al cuadrado entre 2m. Podemos suponer que la masa de todas las partículas es la misma. Este sería el hamiltoniano. Entonces, esta integral que tengo aquí, la otra integral, pues sus variables no están ligadas, es simplemente el volumen. Entonces, dpi, dpi, se me acaban los colores, dpi está sobre lo que vamos a llamar la esfera. ¿Por qué la esfera? Porque está integrado sobre esto. Está integrado sobre lo que se llama una celda de energía. H está entre un cierto valor de la energía y otro valor de energía que define el volumen de fase. Entonces, esto de aquí no es otra cosa que el volumen de una esfera n-dimensional. Eso es lo que va a aparecer ahí. Ahora, debido a las propiedades del logaritmo, la entropía, voy a borrar ya esta integral, ya vimos en qué consiste. La entropía se va a poder escribir para nuestro gas ideal así: KB n logaritmo natural del volumen, esta parte de aquí, menos KB logaritmo natural de la integral, esta, sobre la esfera de pi. Aquí la tenemos, esta integral. Si suponemos que todos los parámetros que aparecen aquí van a ser constantes, suponemos que todos los parámetros que aparecen aquí son constantes. ¿Qué parámetros van a aparecer? Pues la energía, porque la energía es el radio de la esfera, entonces va a ser perfectamente constante la energía. Miren, debe aparecer aquí la energía. ¿Qué otra cosa va a aparecer? El número de partículas también es constante. Aparecerá aquí este volumen, el volumen B, condición macroscópica de volumen B. ¿Aparecerá aquí el volumen? No, no va a aparecer el volumen. No aparece cuando hacemos, miren, no aparece aquí. Aquí sí aparece la energía. También aparece el número de partículas, pero no depende del volumen. Entonces, esto depende, tiene independencia del volumen. Por lo tanto, cuando calculamos la variación de la entropía con relación al volumen, nos va a quedar de la siguiente manera. Volumen final, volumen inicial. Así nos va a quedar. De esta manera, esta es la entropía, la variación de la entropía en el caso del gas ideal. Ya en sí misma lleva la idea de que el gas está diluido porque pues nada más dependen de este volumen, y esto es o sería la probabilidad. Aquí en este caso la condición nos dice que esta cosa vale lo siguiente: BF B0 elevado a la n, número de partículas. Eso sería. Y así tenemos pues que Einstein utiliza esto como analogía. Esa es la fórmula que utiliza Einstein. Esa es la fórmula de los gases. Esa es la fórmula para los gases que va a utilizar Einstein cuando quiera hacer la analogía con las altas frecuencias. Como va a obtener una entropía similar para el caso de la radiación en la cavidad negra, pues no le queda sino concluir que la luz en la cavidad negra a muy altas frecuencias va a condensarse en partículas, lo que hoy se dice fotones. Por eso es un punto de vista heurístico, porque utiliza no una deducción formal como en las matemáticas, no hay una deducción, hay una analogía. Sabemos cuánto vale la entropía para los gases ideales, para nuestro modelo de gases muy diluidos, y calculamos y vemos que la entropía de la radiación a partir de la fórmula de Planck para
para la radiación negra dentro de la cavidad, vemos que tiene exactamente la misma variación de la entropía. Por lo tanto, concluimos que debe de ser exactamente o describir una realidad similar, si es que nuestros modelos son, bueno, si es que podemos hacer esa extrapolación. Ahí es donde está lo interesante, ahí es donde se ve por qué Einstein se merecía el premio Nobel por ese artículo. Él tuvo, digámoslo así, la idea de hacer esa analogía y de sostenerla. La luz se condensa, aunque en esos momentos la teoría ondulatoria era la teoría más aceptada. Aún hoy todavía siguen los debates a pesar del principio de complementariedad y todo eso que les platican en los cursos de mecánica cuántica, que la luz a veces es una onda y a veces es una partícula. A muy altas frecuencias es una partícula, a bajas frecuencias, de acuerdo a la distribución de Rayleigh de los modos normales de vibración, pues deberá de ser una onda. Y a frecuencias que ni sean muy altas ni sean muy bajas, ¿qué es? Como diría Mario Bunge, la luz se vuelve una ondícula. ¿Qué es eso? Bueno, quién sabe qué sea eso, algo que está entre partícula y onda. Muchísimas gracias.